Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a una emisión más del podcast de Expresar Emociones, donde vamos a estar hablando de temas muy interesantes sobre el mundo de las emociones, como la vez pasada que estuvimos hablando sobre un tema que es ¿para qué hablar de emociones? Mi nombre es Miguel Ángel Sotomayor. Y yo soy Diana Gómez, y como dijo Mike, en esta ocasión el tema es ¿qué son las emociones? ¿Qué son las emociones? Y además vamos a estar hablando de otros conceptos que están muy relacionados con las emociones y que a veces hablamos, tal vez nos referimos con el mismo término a diferentes aspectos del mundo emocional, como por ejemplo sentimientos, como estados de ánimo, como sensaciones, y vamos a hablar de qué tienen en común y qué es lo que los hace diferentes cuando nos referimos a uno o a otro. Así es, los vamos a definir, vamos a encontrar estas similitudes y estas diferencias y sobre todo vamos a ahondar mucho más en el tema de emociones, desde dónde vienen y sobre todo también ejemplos y bueno, vamos a adentrarnos, como les digo, en este mundo maravilloso de las emociones con el tema del día de hoy de qué son las emociones. Muy bien, Diana, entonces vamos a una breve pausa y regresamos para comenzar a hablar de lleno sobre qué son las emociones. Excelente, ahorita regresamos. Bienvenidos nuevamente, ya regresamos a este podcast con nuestro tema del día de hoy, que es ¿qué son las emociones? Vamos a adentrarnos un poquito en el aspecto biológico, fisiológico de las emociones. Definitivamente las emociones no son simplemente una opción dentro de un menú del que podemos escoger algunas de las opciones sugeridas. No podemos evitar sentir y afortunada o lamentablemente estamos equipados para ello. Todo esto porque ya lo traemos, como decíamos en el podcast pasado, de paquete, es decir, ya incluso está dentro de nuestro cerebro. Mike, platícanos un poquito más sobre este tema de emociones y de cómo se forman. Claro que sí, Diana. Y para hablar de este tema me voy a remontar un poquito en el pasado, unos cuantos millones de años o muchos millones de años. ¿Desde los dinosaurios? Sí, desde los dinosaurios, desde los reptiles, ¿no? Oh, excelente. Porque hay una estructura del cerebro que es el tallo encefálico, que es una estructura que compartimos con muchas especies y que es la región más primitiva de nuestro cerebro. Es lo que en ocasiones llamamos como el cerebro de reptil. Y este tallo encefálico, esta región, es la que se encarga de regular las funciones básicas como la respiración o el metabolismo. Entonces aquí suceden algunas cosas básicas, fundamentales, en automático, sin que lo notemos y sin que pensemos en ello. Entonces es una parte de donde no hay conciencia. Y después, esto es algo con lo que venimos, como te digo, compartimos con casi todas las especies. Y hubo un momento en la evolución en donde se empezó a configurar el sistema límbico. Y este es un sistema más complejo, porque aquí es donde empieza a aportar las emociones al repertorio de respuestas cerebrales, ¿no?, que había en los seres que vivían en aquellos momentos. Y gracias a nuestros primeros ancestros pudieron ir ajustando sus acciones para adaptarse a las exigencias de un entorno cambiante. Y así fue como fueron desarrollando la capacidad de identificar los peligros, de tenerles miedo y evitarlos, y entonces a ir asegurando la supervivencia y pues también el éxito de la especie o de las especies que en esos momentos pues estaban presentes. Así es decir, en este cerebro límbico es el encargado de sentir, ¿correcto? Pues ese es el centro emocional de nuestro cuerpo. Por lo que entiendo es que en este se recibe la primera señal emocional que posteriormente es mandada y traducida en la corteza cerebral para poder nombrar, contextualizar e interpretar los sentimientos. Así es. Aquí es donde empiezan a nacer las emociones. En esta estructura, en este sistema límbico, también se empieza a desarrollar dos herramientas muy poderosas que son la memoria y el aprendizaje. Y vamos a estar hablando en un futuro episodio del podcast precisamente de las emociones y el aprendizaje. Vamos a meternos en ese tema.
Pero bueno, ahorita vamos a hablar de otros aspectos un poquito más generales y después iremos hablando de temas también más específicos de lo que hoy mismo estamos hablando. Entonces nos vamos a ir metiendo en más detalles conforme avancemos. Entonces, considerando esto, Mike, que desde nuestro cerebro reptil ya detectamos ciertas, llamémosle emociones, aunque sea el cerebro reptiliano, esto quiere decir que desde la prehistoria y obviamente desde que nacemos, traemos este paquete y esta carga. Por lo tanto, sentir es humano. Sentir es humano y sentir es universal, yo lo diría también, y sentir es animal. Y tenemos algo de animales y algo de humanos, y a veces pensamos que somos más racionales que emocionales, y a veces queremos separar eso y pensamos que tal vez lo que nos diferencia de las bestias, o mucho tiempo se ha creído eso, es de que nosotros razonamos y las bestias, los animales, sienten. Pero a veces nos olvidamos que nosotros también sentimos, y además subestimamos el poder que tienen las emociones, que tiene ese sentir en las decisiones que tomamos día a día. Y hablábamos un poco de esto en el episodio pasado, sobre tomar decisiones, ¿recuerdas? Pero entonces sí, es algo que viene desde hace mucho tiempo, que está presente en nosotros y que al principio no era tan complejo como lo es ahora. Ahorita te voy a platicar un poquito de esa complejidad y cómo se diferencia y por qué en otros animales no, o en otras especies no hay esta complejidad y algunas emociones y algunos sentimientos que tal vez no estén presentes en otras especies, pero que no son muy familiares a nosotros como seres humanos. Oye, y entonces en esta parte, digamos, animal que también tenemos, entiendo que entonces una función clara de sentir es mantenernos vivos y sobrevivir en este mundo. Definitivamente. Sobrevivir, mantenernos vivos, y para eso fue necesario en algún punto de la historia el aprendizaje. Sin embargo, o sea, sí, fue necesario el aprendizaje, que es justamente lo que nos lleva a esta evolución de ser humanos. Y justamente el ser humano, o sea, el ser humano es la complejidad, es la forma en la que manejamos nuestros propios sentimientos, que justamente es a veces la mayor fuente de las dificultades dentro de nuestras propias relaciones interpersonales. O sea, tenemos esta parte animal de sobrevivencia, de vivir en este mundo, de estas reacciones impulsivas animales del cerebro reptiliano, pero también tenemos esta evolución humana con la que tenemos que ajustar nuestra inteligencia y entonces sobrellevar las dificultades que tenemos en el día a día, en nuestro trabajo, con nuestros hijos, en nuestra tarea, ya en el día a día lo que conocemos, y justamente en esas relaciones interpersonales. Entonces creo que está bastante interesante el hecho de que tenemos esas dos facetas en nosotros, la parte de sentir como ser humano, pero también la parte de sentir como animal, ¿no? Claro, son diferentes niveles pues de intensidad de emociones y además de cómo se procesan, porque diferentes partes del cerebro están involucradas en esas emociones primarias, esas emociones que compartimos más con los animales, y que se diferencian de otras emociones más complejas, entonces que ocurren en diferentes partes del cerebro. Por ejemplo, hablábamos hace rato del sistema límbico, por ahí está la amígdala, y es una estructura que es bastante más grande en nosotros en comparación con otras especies o con otros parientes evolutivos que tenemos los seres humanos. Ahí se depositan nuestros recuerdos emocionales, y eso es una parte que nos permite otorgarle significado a la vida. Y esto es algo muy importante, una distinción importante. Otorgarle significado a la vida tiene un gran impacto en cómo vamos a vivir las emociones. Después lo vamos a platicar un poquito más, pero esa es una distinción clave, otorgarle significado a la vida. Sin ella, sin la amígdala, nos resultaría imposible reconocer las cosas que hayamos visto y atribuirles algún valor. Ahora, estamos hablando de esta parte del sistema límbico. Después se desarrolla, tú lo mencionaste hace un momento, el neocórtex, la corteza cerebral, que nos otorga una sofisticación a nivel emocional, ¿no? Se vuelven más complejas nuestras emociones, y su interacción de la corteza con el sistema límbico le permitió a nuestros ancestros ampliar el abanico de reacciones que había ante los estímulos emocionales producto de lo que ocurría en el entorno. Y así, por ejemplo, ante el temor, en vez de salir huyendo, en vez de, alejarse
o huyendo o de pelear, como lo hacen los animales, podemos optar nosotros por tomar decisiones. Hablábamos de tomar decisiones la vez pasada. Entonces, como tenemos esta parte desarrollada de la corteza, podemos tomar decisiones y, por ejemplo, ante el miedo, en vez de huir o en vez de pelear, reaccionar de otra manera. Reaccionar de otra forma, pedir ayuda, hablarle a la policía o mecanismos mucho más complejos que hemos desarrollado como especie que en otras especies no existen. Oye, pero hay veces que las emociones son tan fuertes o que la carga emocional en ese instante es tan fuerte que la verdad es que nuestra inteligencia o nuestro raciocinio se ven nublados. Y sobre todo porque ya intervienen cuestiones físicas. Ejemplo, se libera adrenalina, se libera dopamina, se libera cortisona. Entonces son situaciones en que ya mi cuerpo está cargado no solamente de la emoción per se, sino de estos químicos que el cerebro me está generando derivado de ese estímulo. Entonces, pues sí, a veces el no reaccionar, sino el respirar, como decían hace mucho tiempo los comerciales de respira 10 veces, a veces como humanos no lo podemos manejar tan fácilmente por todo este cúmulo de emociones, sensaciones, químicos, cerebro, etcétera, etcétera. Entonces creo que ese es un tema bastante interesante, sobre todo cuando dices que muchas de nuestras emociones vienen de este cerebro reptil y pues controlar esas emociones, esa carga, no es tan sencillo muchas veces. Claro, del cerebro reptiliano, pero también del sistema límbico, ¿no? Y exacto, no porque tengamos desarrollada la corteza y tengamos mecanismos mucho más complejos para comprender o para vivir las emociones, eso no quiere decir que estemos exentos de esa parte, llamémoslo así, animal de vivir las emociones. Entonces seguimos estando sujetos a ellos, pero tenemos otras, vamos a decirlo así, otras oportunidades de reaccionar. Podemos tener la oportunidad de tener un mayor control sobre nuestras reacciones, pero no quiere decir que estemos exentos de emociones tan intensas que se brincan esta parte de la corteza cerebral y nos llevan a hacer cosas casi instintivamente. O sea, piensa, por ejemplo, en las fobias o en los miedos irracionales. Alguien que tuvo... Yo le tengo miedo a las cucarachas. Por ejemplo, cuando ves una cucaracha, ¿te pones a pensar qué estrategia vas a seguir? No, por supuesto que no. Grito, aviento todo lo que tenga y me subo encima de la mesa del miedo que me provoca verla. Uh-huh. ¿Y qué pasa ahí con la parte racional entonces? La hago a un lado también para que se quite y entonces poderme subir a la mesa más fácilmente. Ok, entonces vea, ahí tenemos un ejemplo de cómo puede sobreponerse esa parte emocional más primitiva a la parte racional que evolucionó después. Porque es instantáneo, o sea, es instantáneo. Veo una cucaracha y no me voy a poner a pensar, a ver, respira, ve la mejor estrategia. No, en automático brinco, grito y me voy. Claro. Ahora, no quiere decir que todo te dé ese miedo. No. Que con todo reacciones así. Y eso no quiere decir que, por ejemplo, tienes otros miedos, como todos, tenemos otros miedos que cuando se nos presentan podemos hacer una pausa, podemos evaluar, podemos ver cómo reaccionar, podemos hacernos de recursos. Ya vamos a hablar en otro podcast cuál es la función del miedo y es muy interesante, pero entonces podemos hacernos cargo de alguna forma. Aún teniendo miedo. Pero en este ejemplo que tú nos pones de la cucaracha, y para otros podrá ser el agua, para otros podrán ser las ratas, las serpientes, las arañas, para otros podrá ser una llamada del banco, qué sé yo. Entonces, cuando ocurre esto, hay miedos que pueden que pueden brincarse esa parte racional e ir directamente a la parte emocional, pero la mayoría de las veces los miedos que tenemos de manera cotidiana o cualquier otra emoción, ahorita estamos poniendo el miedo como ejemplo, pero no es desde luego que no es el único, pueden pasar por este mecanismo racional y entonces podemos hacer cosas para enfrentar aquello que se nos está presentando y que nos produce el miedo. ¿Okay? Está bastante interesante. Yo creo que eso requiere de entrenamiento y bueno, lo veremos ya más adelante. Pero ¿qué te parece si ahorita vamos a una pausa? Ya platicamos de las bases biológicas y fisiológicas de las emociones. Vamos a una pausa y seguimos con este tema. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos en un momento para continuar platicando.
Ya estamos de regreso para continuar hablando del tema de qué son las emociones. Y hace rato platicábamos un poquito de cómo se origina de manera, vamos a decirlo desde el punto de vista evolutivo, cómo en esta parte primitiva, esta región primitiva del cerebro, que es el tallo encefálico, pues están algunas funciones básicas. Luego hablamos del sistema límbico, donde ya empieza a haber las emociones, ya como tal ya empiezan a estar presentes. Y también hablamos de la corteza cerebral o el neocórtex, que nos permite ya una mayor complejidad de emociones, y ya entra aquí una parte que es el pensamiento, que es la toma de decisiones, hablábamos también. Y pues esta capacidad, o más bien esta característica de haber desarrollado el neocórtex, nos permitió a nosotros ya empezar a tener sentimientos sobre nuestros sentimientos y sobre nuestras emociones. Y nos empieza a permitir el poder inducir emociones, o el poder inhibir las emociones o ciertas pasiones o ciertos impulsos, porque aquí es donde podemos realmente empezar a ganar control. Y además aquí es donde otras emociones complejas resultantes de nuestra interacción con otros seres humanos se empiezan a manifestar. Emociones como la envidia, como la vergüenza, como la culpa, que ya hablaremos de ellas en otra ocasión. Oye, perdóname que te interrumpa. Y esa parte que dices de sentir emociones sobre las emociones, es decir, ¿me puedo sentir culpable por haberme sentido triste? Claro, y eso es muy interesante. ¿Para qué hacerlo fácil si difícil también se puede? Y yo creo que hasta este podría ser un tema del que habláramos, Diana. Emociones que nos detonan otras emociones porque no nos gusta entrarle, por como decías, estoy triste pero me siento culpable, no puedo estar triste por esto, o qué sé yo. O me siento culpable por sentirme alegre, ¿no? Luego nos pasa de, no, es que no debería sentirme feliz, ¿por qué me siento feliz? Y ahora me culpo porque me siento feliz. Claro, o tengo miedo a estar triste, entonces me da miedo la tristeza, ¿no? Y vamos a hablar de estas emociones complejas. Fíjate, es un... creo que sería muy interesante hablar de estos temas. Pero, ¿qué te parece, Diana, si a continuación platicamos sobre... Bueno, ya hablamos de emociones, un poquito de dónde vienen y todo, pero dijimos que íbamos a hablar de qué son las emociones. Mencionamos por ahí la palabra sentimientos en un par de ocasiones. Entonces, Diana, ¿cómo es que ocurre este proceso? O sea, cuando se detona una emoción, cuando hay una emoción, ¿qué pasa? ¿Cuál es el proceso por el cual yo siento una emoción, tú sientes una emoción y nos peleamos a veces? A veces solamente nos peleamos. Pues el proceso, vamos a platicar un poquito entonces de este proceso, de cómo llegamos a sentir esa emoción o ese sentimiento y cuál es la diferencia o si es lo mismo. Si se fijan, siempre cualquier emoción se detona por una situación externa. Algo pasa allá afuera que actúa como un catalizador para que se detone. Entonces, esta situación externa, llámese trabajo, llámese hijos, llámese desorden, llámese jefe, llámese compañero de trabajo, llámese la mosca voló. O sea, siempre hay una situación externa que genera un estímulo. Oye, Diana, ¿y qué pasa si yo me acuerdo de algo que me hace enojar? No está ese estímulo, pero si yo recuerdo ese estímulo, o sea... Lo sigues trayendo al presente. O sea, no tiene que ser, el estímulo no tiene que ocurrir en ese momento necesariamente, pero pudo haber ocurrido en otro momento y yo lo traigo al presente. Pero lo traes al presente. Y el momento que lo sientes en el presente, que lo vives en el presente y que te vuelves a enojar, vuelves a traer ese estímulo al día de hoy. Okay. Entonces, digamos, ya tienes esa situación externa que está sucediendo ahorita o que sucedió en el pasado o que incluso no sabes si va a suceder en el futuro, pero solo de imaginártelo ya te enojaste, ¿no? Uh-huh. Si presientes que tu novio no va a llegar a la hora exacta o que algún contrato no se va a cerrar, ya traes al presente esa circunstancia externa y por lo tanto ese estímulo. ¿Qué es lo que sucede con esos estímulos? Que nuestro cuerpo empieza a reaccionar ante ellos. Como lo comentabas hace ratito, el cerebro pues empieza a segregar memorias, recuerdos, químicos que originan que nuestro cuerpo se llene de sensaciones. Así las vamos a denominar, sensaciones. ¿Y qué serían algunos ejemplos de estas sensaciones? A lo mejor sudoración, a lo mejor se eleva incluso la presión arterial, a lo mejor apretamos la mandíbula, apretamos los puños. Entonces, todas, incluso
la piel que se nos pone chinita. Todas estas sensaciones se empiezan a generar en nuestro cuerpo derivados de estos estímulos, derivados de estas situaciones externas. Y estas sensaciones son la puerta de acceso a nuestras emociones. Una vez que ya detectamos estas sensaciones en nuestro cuerpo, ya sea sudoración, ya sea apretar puños, apretar mandíbula, es cuando se empiezan a generar estas emociones, esta explosión o esta carga energética dentro de nuestro cuerpo que genera esta emoción. Y aquí, Mike, quiero que me ayudes un poquito a definir mejor qué es esta emoción, qué son las emociones en este aspecto, cuáles son sus características de las emociones. Bueno, una de las características es cuánto duran y en dónde se manifiestan o en dónde se producen o qué partes del cerebro intervienen. Entonces hablamos hace rato del sistema límbico y hablamos que cuando el sistema límbico se desarrolla es cuando las emociones empiezan a estar presentes. Entonces, una emoción es generalmente algo que dura por breves instantes, tal vez pocos segundos o pocos minutos, y se genera, se produce, se manifiesta en el sistema límbico. Entonces, esa es una diferencia importante de otro término que es el de... Que son los sentimientos. Entonces, las emociones son breves y es como una energía explosiva en ese momento, por lo que entiendo, Claro. ¿no? Por lo que estamos aquí definiendo. Así es, explosiva, digámoslo, a lo mejor por el breve instante que dura, porque a lo mejor nos controlamos, o sea, explosiva entendiendo que no se refiere a que explotamos nosotros Correcto. en la situación, sino que más bien como chispazos, como instantes, como una detonación, ¿no? Podríamos decir. Como emprender un cerillo, ya sea para alguna emoción positiva o lo que queramos sentir en ese momento. Así es. Entonces, estas emociones, una vez que las sentimos en este breve lapso de tiempo, una vez que ya le metemos nuestros pensamientos, el contexto, nuestras ideas, nuestras creencias, se van transformando, por decirlo de alguna manera, en sentimientos, que los sentimientos no son momentáneos. Es correcto, Diana. Los sentimientos tienen una mayor duración y además tú hablaste de algo importante que es nuestros pensamientos, ¿no? Le empezamos a meter más cosas, empezamos a alimentar, vamos a decirlo así, o le damos cabida en nuestro razonamiento. Y entonces esto ocurre en la corteza cerebral. Entonces ya no es solo el sistema límbico involucrado, sino la corteza en donde viene esta parte de pensamientos. Entonces eso nos ayuda a sostener la emoción por un mayor tiempo, es lo que conocemos como sentimiento, que puede durar horas o puede durar días incluso. Y ahorita que tú dijiste que es como un cerillo que se prende la emoción, pues siguiendo esa analogía yo diría que el sentimiento es como si con ese cerillo prendiera una vela. Uh-huh. Entonces la vela aporta más material combustible para que la llama permanezca por más tiempo. Muy buena analogía, me gustó. Pero entonces, aquí compartiendo con los que nos escuchan, si yo tengo una emoción en este momento, yo me enojé, porque digamos que es de las más conocidas, de las emociones más conocidas, yo me enojé. Hoy me enojo, en este instante me enojo y en este instante quiero ahorcar a determinada persona. Pero el día de mañana ya no estoy enojada. Uh-huh. Y pasado mañana ya tampoco estoy enojada. Resulta que el fin de semana siguiente vuelvo a ver a esta otra persona con la cual me enojé en el pasado. El simple hecho de recordarlo y de volver a traer al presente la situación, el estímulo por el cual me enojé y entonces meter mis creencias y mis pensamientos, estoy reforzando el sentimiento de enojo para validar mi historia y entonces decir, tengo razón. Por algo estoy enojada y tengo razón en estar enojada. Claro, y esto es algo que da para mucho tema de plática, porque vamos a hablar de eso también, vamos a hablar de modelos mentales en su momento, vamos a hablar del aprendizaje y qué estoy aprendiendo y qué refuerzo con mis emociones, pero desde luego todo esto tiene que ver con esa parte racional que no están presentes en otros seres, en otras especies. Entonces fíjate cómo creemos que como somos racionales
estamos exentos de las emociones o podemos tener un poder sobre las emociones o no ser dominados por ellas, y cuando a veces esa misma capacidad de razonar hace que alimentemos ciertas emociones que se convierten en sentimientos y luego en estados de ánimo. Oye, y ahorita que se me vino a la mente lo que platicábamos en el podcast anterior de la parte de victimismo, el estar recordando constantemente esa emocionalidad y estarme repitiendo mi historia con mis creencias y mi contexto, ¿me pondría a mí en esta situación de víctima? Claro, una víctima es, bueno, ya hablamos un poquito de las características de la víctima, una persona que no asume responsabilidad, que se enfoca en las variables que escapan fuera de su control y que por lo tanto pues está culpando a los demás en vez de hacerse cargo de aquello que quiere lograr. Entonces sus decisiones van a estar en torno a aquello que le resta posibilidades de mejorar su vida y más bien van a estar enfocadas en la queja, en reforzar su historia de víctima, su concepto que tiene de víctima. Y esto lo lleva a las personas a vivir en ciertos estados de ánimo. Y cuando hablamos de estados de ánimo ya estamos hablando de una emoción o de un sentimiento que se va haciendo ¿predominante? Exacto, predominante, porque está ahí a flor de piel y emerge muy fácilmente y porque además durante un largo tiempo lo estamos sosteniendo, tal vez días, semanas, meses, años incluso. Y entonces, no sé si a ti te ha pasado, te has topado con gente, pero incluso yo mismo reconozco en alguna parte de mi vida, hace algunos años, hace unos 15 años tal vez, yo estaba constantemente enojándome. Cualquier cosa me detonaba, el tráfico, algo que me dijera la que entonces era mi novia, o algo que mi casa, mis papás, mis hermanos dijeran o hicieran, o algo que me encontrara por allá afuera, me producía enojo. Y yo no me daba cuenta en ese momento. Tiempo después me hice consciente de que yo estaba en un estado de ánimo de enojo. Entonces estaba predispuesto para todo aquello que alimentara, o sea, estaba predispuesto al enojo. Entonces, cualquier estímulo que estaba en el exterior, yo lo tenía muy conectado, muy enganchado con la emoción del enojo, y entonces pues cualquier cosa era pretexto para enojarme. Pero no es de que esas cosas me enojaran o esas situaciones, yo ya estaba enojado. Como otro estado de ánimo, como la decepción, y hay una frase que le escuché me parece que fue a Fernando Sainsford, que decía, si dejas de esperar para evitar la decepción, ya vives en la decepción. Entonces es un estado de ánimo, ya traes la decepción o la tristeza o el enojo o la alegría tal vez como estado de ánimo, como algo que traes de una manera más permanente y más lista para detonarse. Oye, y ahí la frase favorita de muchos de, pues es que yo soy así. Creo que para mí esa frase es, no pienso cambiar, no pienso evolucionar. Pero bueno, ya después hablaremos de eso. Y de lo que comentabas, me surgió la idea si estos estados de ánimo se vuelven adictivos. Tal vez sí. Sí. Fíjate que yo he leído por ahí en algún lugar. Hay una película como tipo documental que se llama ¿Y tú qué sabes? No sé si la has visto. Sí, la he visto. What the bleep do we know? Uh-huh. What the bleep do we know es el título original. O do you know? What the bleep do you know? Sí, algo así. Sí. Y habla, no sé si recuerdas que hay una parte donde habla como a nivel celular nos volvemos adictos a ciertas emociones, porque las emociones, pues como ya lo mencionabas hace rato, liberan estimulan a ciertas glándulas que liberan ciertos neurotransmisores y cada neurotransmisor en las células hay receptores. Entonces ahí decían que es como una llave que solo puede abrir una cerradura o una cerradura que solo puede ser abierta por una llave. Entonces esos neurotransmisores estimulan los receptores que hay en las células, pero también van generando resistencia a ellas. A esos neurotransmisores. Entonces empiezan a estimular la célula, pero cuando tienen demasiado de eso se vuelven resistentes y necesitan cada vez más de esos para poderse activar, mientras que los otros receptores se empiezan a atrofiar por no recibir esos estímulos. Entonces ya solo empezamos a responder a ciertas emociones, pero necesitamos constantemente estarlas sintiendo. Entonces algo así, no soy experto en el tema ni nada, estoy hablando de lo que recuerdo de esa película. Se me hizo muy interesante porque entonces como tú hacías la pregunta ahorita, lo planteabas, nos podemos volver adictos a estar en una emoción. Correcto. Pues para no desviarnos un poquito más, me voy a regresar un poquito a la definición de emociones y sentimientos. Esta es una definición que
que vi, más bien, perdón, que escuché en un documental en YouTube, donde habla de otro término completamente diferente, de una explicación diferente de las emociones y los sentimientos. Solamente se las quiero compartir para que sepan que existe. A ver, cuéntanos, Diana. Este documental nos menciona que las emociones y los sentimientos obviamente son diferentes. Habla de que los sentimientos son sus maestros, son nuestros maestros, mientras que las emociones son como si fueran niños. ¿Por qué lo define así? Dice que las emociones son energías que tienen una clara manifestación en el cuerpo físico. Es decir, como si la emoción fuera la expresión de la incomprensión, como una explosión energética y una liberación. Y por otra parte, habla de los sentimientos. Este documental habla que los sentimientos son de una naturaleza diferente y son percibidos también de una manera diferente. La principal diferencia entre estos dos dice que los sentimientos son más calmos que las emociones. Habla un poquito de que son como si fueran los susurros del alma, que es como esta sabiduría interior o una acción intuitiva que tenemos. Es decir, así es esta diferenciación, como si las emociones fueran esta parte física, explosiva, sobre todo de sensaciones que no son totalmente de nuestro agrado, y que por otra parte los sentimientos son más placenteros. Esta es la definición o la diferencia que marca, bueno, esta página de este documental de YouTube, y me pareció bastante interesante porque es una explicación totalmente diferente a lo que yo había leído o a lo que estaba pues acostumbrada. Claro, es muy interesante ver diferentes puntos de vista. Hace rato lo que platicábamos de emociones, pues es de uno de los autores más reconocidos, Daniel Goleman, o más conocidos en este tema, pero hay muchos autores, hay muchos estudios, hay muchos puntos de vista, muchas perspectivas, ¿no?, para hablar de emociones y que las iremos abordando en otros episodios. Pero me parece muy interesante ampliar nuestra visión y ver diferentes concepciones de este maravilloso mundo que son las emociones. Y bueno, finalmente en el proceso que estábamos viendo, que estábamos platicando ahorita al inicio de este corte de podcast, sí, hablábamos de que las sensaciones justamente eran esta puerta de acceso a las emociones y a los sentimientos, pero a su vez también las emociones y los sentimientos, cuando ya le agregamos el pensamiento, es que estos son la voz de nuestras necesidades. Es decir, no únicamente nos quedamos en sentir, sino tenemos que indagar por qué estamos sintiendo lo que sentimos y cuáles son las necesidades detrás de estas emociones y detrás de estos sentimientos. Entonces, darnos o meternos un clavado todavía a cuáles son las necesidades detrás de esto nos lleva a conocernos todavía un poco más. Es una puerta muy interesante al autodescubrimiento, ¿no?, a conocernos mejor. Y hablábamos la vez pasada del bienestar, porque si yo descubro cuáles son esas necesidades y las atiendo, me hago cargo, y vamos a hablar un poquito en el próximo episodio acerca de aprendizaje y emociones, entonces puedo llegar al bienestar. Entonces es muy interesante cuando reconocemos que las emociones pues también son mensajes. Es correcto. Entonces vamos a resumir un poquito el proceso que vimos ahorita. Entonces tenemos esta situación externa, ya sea del pasado, ya sea que esté sucediendo actualmente o que incluso no haya sucedido, pero que la traigamos a nuestra mente en este presente. Esta situación externa nos genera ciertos estímulos, los cuales nuestro cuerpo reacciona ante ellos y genera las sensaciones corporales. Esta combinación de sensaciones corporales originan lo que son las emociones, o lo definimos nosotros como las emociones. Y después, cuando ya metemos nuestras creencias, nuestro contexto, nuestro pensamiento, lo generamos o lo denominamos como sentimientos, que finalmente son la voz de nuestras necesidades. Este sería el proceso a grandes rasgos de cómo se generarían las emociones y para qué salen a relucir en cada uno de nosotros.
Interesante. Y después vamos a platicar en alguna otra oportunidad también de qué podemos hacer nosotros cuando se presentan las emociones. Ahorita estamos viendo este proceso, pero ¿cuándo nosotros podemos intervenir? ¿Qué sucede cuando intervenimos? ¿Qué sucede si hay una situación que me causa una emoción, pero yo no quiero siempre estar reaccionando, quiero aprender de eso y quiero trascenderlo? Entonces, bueno, esto lo hablaremos en su momento, pero lo comentamos para que sepan que vamos a estar hablando de no nada más de conceptos, sino también de cómo impacta directamente en nuestra vida diaria y qué podemos hacer nosotros con eso para sacarle el mayor provecho. Vamos a una pausa, Diana, y continuamos en un momento, ¿te parece? Perfecto, vámonos a una pausa. Hola a todos, ya regresamos con esta emisión de Expresar Emociones. El tema que estamos tratando el día de hoy es ¿qué son las emociones? Y precisamente vamos a meternos un poquito más a hablar de las emociones y de las clasificaciones que diferentes autores hacen en este tema. La intención es compartir con ustedes la información que hay y bueno, que cada quien se vaya haciendo su propia interpretación y definición de las emociones y sentimientos. Algo importante para recalcar es que ahorita, o más bien para temas de este podcast, tanto la palabra de emociones como sentimientos lo utilizaremos de manera similar, es decir, van a representar lo mismo el hablar de emociones o de sentimientos. ¿De acuerdo, Mike? De acuerdo, ya hablamos de cuál era la diferencia, entonces vamos a hablar simplemente emociones. O sentimientos para efectos prácticos de manera similar. Entonces, existen varias corrientes donde se nombran y clasifican los sentimientos. Por ejemplo, Marshall Rosenberg, en el libro de Comunicación no violenta, él divide los sentimientos en cuando nuestras necesidades están satisfechas y sentimientos cuando nuestras necesidades no están satisfechas. Algunos ejemplos podrían ser cuando están nuestras necesidades satisfechas, pues la alegría, la tranquilidad, la paz, el gozo. Y por otro lado, sentimientos cuando nuestras necesidades no están satisfechas, pues el enojo, la tristeza, la ira, etc. Entonces, él hace esta definición en estos dos grandes rubros. Por otra parte, Silvia Rusek denomina emociones primarias al miedo, a la sorpresa, a la aversión, la ira, la alegría e incluso también a la tristeza, las cuales son reacciones que pueden surgir de forma automática y forman parte de nuestro instinto de supervivencia y, como comentábamos al inicio, nos sirven para adaptarnos al medio ambiente y sobrevivir. Además de que, como lo platicábamos, Mike, que estas emociones son intensas y de corta duración. Y sin embargo, también denomina a otros sentimientos secundarios, definiendo que estos últimos están formados por una o más emociones o uno o más pensamientos. Entonces los divide en emociones primarias y emociones secundarias, con esta parte de meter ya más emociones y los pensamientos. Algunos ejemplos de estas emociones secundarias o sentimientos secundarios son la ansiedad, la depresión, la inseguridad, la vergüenza, la irritación, la esperanza, entre otras. Como comentabas hace ratito, Mike, son emociones un poco más complejas que las emociones básicas. Por otra parte, en las enseñanzas de Osho, que es un líder de una ideología india, de la India, él habla de 4 sentimientos básicos: el amor, el miedo, el enojo y la tristeza. Y en estas enseñanzas se dice que el primer sentimiento creado es el amor, que él también asimila un poco a lo que es Dios, ¿no? Y de esta sensación, de este sentimiento, partió el miedo y las demás emociones. Y que la única manera de regresar al amor es trascendiendo justamente la tristeza, que es un sentimiento largo, que incluso puede durar horas, días, semanas y meses, lo que a veces nos lleva a lo que es la depresión. Entonces, regresar al amor, que es el primer sentimiento de acuerdo a Osho, es trascendiendo esta tristeza
y adquiriendo justamente el aprendizaje que ésta nos deja. Justamente Osho nos dice que el amor es este sentimiento largo que no desaparece, que el miedo es un sentimiento corto que incluso puede durar únicamente 1 minuto. Habla también del enojo, que es un sentimiento corto. Él menciona que puede durar incluso alrededor de 2 minutos. Y como ya les comentaba, la tristeza, que es un sentimiento largo que puede durar desde horas hasta semanas, meses o años, ¿no? Incluso también lo platicábamos, otra definición o otra percepción es que la que se ve en la película de Intensamente de Disney, donde nos marca los 5 sentimientos básicos, que son tristeza, miedo, alegría, ira y asco. Y a estos 5 sentimientos, Mireya Gómez y Gómez le adiciona uno, que es justamente, repugnancia, miedo, alegría, tristeza, enojo, y vuelve a salir a relucir el afecto. Es importante también mencionar que todos estos sentimientos, independientemente si sean 4, 5, 6 o la definición y la clasificación con la que más empaticemos, todos estos sentimientos poseen 2 componentes. El primero es el cualitativo, que describe justamente la emoción, ya sea que estoy triste, enojado, feliz, iracundo. Esa sería la parte cualitativa. Y también el componente cuantitativo, que expresa la magnitud de lo que estoy sintiendo. Es decir, si estoy muy enojado o si estoy un poco enojado. A lo mejor solamente estoy molesto o a lo mejor estoy furioso. Entonces, esta emoción básica tiene este grado cualitativo que describe qué tan enojado o si solamente estoy molesto o qué tan fuerte es la emoción que estoy sintiendo. Otra característica de los sentimientos es que son actuales, lo que platicábamos hace ratito, es decir, ocurren en el momento presente, lo siento ahorita. Si fue por una situación pasada, por una situación presente o por una situación imaginaria en el futuro, si yo los estoy sintiendo ahorita, es que la emoción es presente. Es decir, no puedo sentir enojo en el futuro o no puedo sentir tristeza en el pasado. La estoy sintiendo ahorita, en este momento, en este instante, en este lugar. Es por eso que los sentimientos son actuales. Y lo que sí sucede, como lo comentábamos Mike, es que a menudo nos quedamos clavados o apegados a un sentimiento justamente para validar nuestras historias. Un sentimiento que decidimos no superar para validar nuestra versión o nuestra reputación o nuestra historia frente a los demás se vuelve parte de nuestra historia de vida. Entonces, esto es bastante interesante conocer sobre nuestras emociones y nuestros sentimientos, porque como hemos platicado durante todo este tiempo, reconocerlos y hacernos conscientes de ellos es lo que nos va a llevar a tomar muchas mejores decisiones y nos va a llevar a este bienestar. Algo que me llama mucho la atención, Diana, es la cantidad, ahorita mencionaste unos cuantos, pero la verdad es que hay muchísimos autores, muchísima gente hablando de emociones, intentando describirla y con algunas definiciones o algunas diferenciaciones entre unos autores y otros, algunas sutiles y algunas otras muy contrastantes. Entonces, hablar de emociones es en realidad meterse a un tema donde incluso la interpretación de quien lo está explicando, quien lo está abordando, tiene mucho que ver. Entonces no hay verdades absolutas en este tema. Yo he escuchado gente que leyó un libro y entonces habla de emociones y me da la impresión que se queda con la idea de que ese libro tiene toda la verdad, o es autoridad, o una película. Creo yo, desde mi punto de vista, que lo más importante de hablar de emociones es también entrarle nosotros mismos a entender nuestras propias emociones y a darle nuestra propia interpretación. Desde luego, mientras más informados estemos, mejor. Pero emociones, nosotros estamos hablando mucho de emociones y vamos a seguir hablando mucho de emociones, pero la invitación siempre es a vivirlas y a ponerlas en práctica, y lo que decimos, lo que compartimos de un autor o de otro o de nuestros propios puntos de vista, que esto
pues lo pongamos nosotros en práctica, ¿no? Los que nos escuchan, que lo pongan en práctica en su vida y vean qué les hace sentido, qué no, en qué les suena. Porque si hablamos de qué son las emociones, pues ya vimos, puede haber muchas definiciones. Y creo que más importante aún que hablar de qué son las emociones es y qué pasa conmigo, ¿no? ¿Cómo vivo las emociones? Cuando de emociones se trata, ¿no? Y me parece que ahí es donde hay mucho aprendizaje, más allá de... Sí, efectivamente, pues la teoría siempre va a estar ahí, como dices, cada autor lo definirá de manera diferente, pero justamente es cómo yo las vivo o qué son para mí o cómo las expreso yo, ¿no? Finalmente eso va a ser el objetivo de toda esta serie de podcasts y de más información que estemos compartiendo es cómo las vivo yo. Porque ahorita podemos estar muy tranquilos, platicando, conversando de qué son las emociones, pero nadie sabe que el día de ayer nos enojamos y hubo ahí una discusión y lo pudimos arreglar finalmente. ¿Por qué? Porque vivimos con estas emociones día con día y por más definición que tengamos, al momento de sentirlas y de vivirlas es cuando realmente estamos aprendiendo a manejarlas y de usarlas a nuestro favor finalmente. Yo ayer me estuve acordando mucho de este podcast y de este tema de emociones cuando yo sentí una emoción determinada y dije, mañana voy a hablar de emociones y a ver qué pasa conmigo y qué estoy sintiendo y bueno, qué decisiones estoy tomando, qué decisiones voy a tomar. Entonces, yo me declaro un eterno aprendiz del tema de emociones y yo creo que me atrevo a hablar del tema de emociones porque es un tema que me afecta en mi vida personal como a todos y para mí el valor esto es reconocer cómo nos afectan las emociones, cómo las vivimos, qué significado tienen para nosotros, qué aprendizaje obtenemos de las situaciones que se derivan a partir de estas emociones que vivimos y pues eso es lo que queremos compartir en este podcast. Y finalmente no se trata de que solo queremos sentir las emociones buenas, entre comillas, y de solamente sentir felicidad y de solamente sentir alegría. Claro que no, eso es vivir también en un falso optimismo. O sea, también tenemos que sentir las emociones que a veces nos desagradan un poco y expresarlas como son el miedo, la culpa, el enojo. O sea, esas emociones y sentimientos también son parte de nosotros. Y, por ejemplo, ¿qué pasaría si tratáramos de reprimir nuestras emociones, Mike? Tiene diferentes consecuencias. Yo creo que una de ellas tiene que ver con un punto que mencionabas hace un momento, Diana, cuando decías que eran necesidades, ¿no? Me parece que mencionabas que los sentimientos eran necesidades. Entonces, imagínate, si no expresamos esos sentimientos o esas emociones, quiere decir que se van a quedar necesidades no satisfechas. No expresamos esas necesidades, no nos hacemos cargo y entonces pues son necesidades que no vamos a tener cubiertas y esas necesidades pueden ir creciendo o pueden ir teniendo otras consecuencias. Esa es una. Pero también hay otro tipo de consecuencias, como por ejemplo, cómo afectan mis relaciones, ¿no? Si yo no expreso un enojo y el enojo tiene una función de la cual hablaremos en otro episodio, entonces eso va a impactar en la relación que yo tengo. Si estoy en una relación en donde, vamos a suponer que tú, Diana... Supongamos, ¿no? Que tú, Diana, no me tratas bien. Ay, siempre te trato bien, Mike. Me exiges cosas, ¿no? Y yo siento que tú intentas controlar mi vida, pasar por encima de mí. El enojo es una emoción que me puede ayudar a hacerme cargo de esa necesidad de ser validado, de no estar por debajo de ti, de estar a la par, de no enfrentarme a situaciones de injusticia, ¿no? El enojo es una emoción que sirve para resolver, sin meternos en mayor detalle. Pero si yo no expreso ese enojo, pues a lo mejor vamos a caer en un círculo o en una relación en donde tú me exiges y me dices y yo me lo quedo guardado pero no lo expreso. Entonces tú no sabes que me molesta una situación y tú sigues actuando de cierta forma hasta que llega el punto que a lo mejor yo me harto y a lo mejor la relación se fractura, la amistad
o la relación de trabajo o la relación de pareja, ¿no? O sea, en cualquier tipo de relación, o sea, a lo mejor se puede romper cuando se pudo haber evitado hablando las cosas con tiempo. Es como si fuera una olla de presión, ¿no? Vas guardándote la emoción y la guardas, la callas, dices aguanto, y llega un momento que se desborda. Si en un principio hubiéramos podido expresar esa emoción, y expresar no significa estallar o hacer un drama, sino expresarla de una manera positiva, por decirlo de alguna manera, esta olla de expresión o esta emocionalidad no se acumularía de tal manera que llegara a estallar. Porque otra de las del impacto que ocasiona el reprimir las emociones y el no expresarlas son los problemas de salud, tan fácil y tan sencillo conocido por muchos, el estrés. El estrés es ese cúmulo de emociones, de trabajo, ese estado de estar alerta que se va acumulando en nuestro cuerpo. Finalmente el cuerpo tiene grabado y tiene tatuado todo por lo que hemos pasado en esta vida. Tiene nuestras emociones, tiene nuestros dolores, tiene nuestra historia. Y el simple hecho de estar guardando ese estrés o esa emocionalidad va a hacer que en algún momento el cuerpo salga afectado. Tan es así que cuando tenemos estrés nos duele la cabeza, nos duele la espalda. Hay personas que incluso han llegado a la parálisis facial por cuestiones de estrés. O sea, realmente el reprimir esta emocionalidad sí causa estragos, tanto en la salud física, en la salud emocional, en el aspecto de relaciones interpersonales, en aspectos laborales, incluso en aspectos espirituales, en todos los aspectos puede llegar a afectarnos el reprimir nuestras emociones. Por eso no se trata de no sentir las que no nos gustan, sino de aceptar que somos un paquete, que vienen con nosotros todas estas emociones y saber justamente cómo manejarlas, cómo gestionarlas a nuestro favor. Y así podemos estar hablando de muchísimos ejemplos. Por ejemplo, lo que hace el enojo, ¿no? Que me enoja una situación y entonces ¿qué me pasa en el estómago? Que me empieza a doler y eso me trae problemas más adelante. O cómo esto afecta el corazón, ¿no? El sistema circulatorio, que eventualmente me puede llevar a un infarto. E incluso vamos a hablar de eso. Tenemos aquí cierto bibliografía al respecto. Hay un libro. Incluso que hay veces que por un enojo puede dar un infarto. Por un enojo, por una impresión fuerte, pero también puede ser algo que ocurre en ese momento o puede ser algo que se va acumulando en el tiempo. Entonces ya hablaremos de eso, incluso el corazón, cómo se ve afectado por ciertas emociones, y incluso vamos a mencionar un poquito la razón médica detrás de eso, explicado no por nosotros, sino por un doctor que se llama Don Colbert, que escribió un libro que se llama Emociones que Matan. Ya hablaremos en su momento de este tema. Y por el contrario, hay muchos beneficios de expresar nuestros sentimientos. Justamente al expresar nuestras emociones, seremos mucho más conscientes de las mismas, podremos ponerlas en orden, saber qué es lo que queremos, analizarlas de manera más efectiva, sentirnos comprendidos, encontrar apoyo, encontrar ayuda, obtener otro punto de vista u otra opinión externa, compartir nuestras emociones con nuestros seres queridos, y nuestras emociones y nuestros pensamientos nos ayuda a generar nuevos vínculos sociales. Y finalmente, hay un estudio, no recuerdo ahorita el dato exacto, pero me vino a la mente, donde afirman que el hecho de tener mejores relaciones sociales o mejores redes de apoyo fomenta la longevidad en el ser humano. Entonces, ¿qué tan importantes son las relaciones humanas y, por lo tanto, las emociones que ponemos en este ámbito? Entonces, los beneficios de expresarlas son muchísimos. Sí, yo te puedo decir también desde el punto de vista empresarial, que es donde yo trabajo mucho, cómo el expresar las emociones les permite a los equipos de trabajo mejorar resultados, les permite retener a personas clave en el equipo, porque muchas veces las personas renuncian por el ambiente que se vive, y eso tiene que ver con qué pasa con las emociones, y no solo es expresarlas, sino también expresarlas de una manera sana y adecuada, porque en un extremo está el reprimir las emociones, no hablar de ellas, pero en el otro extremo también es explotar y dejarse llevar,
y vernos afectados por esto. Entonces son como que las dos caras de la misma moneda. Pero hay un justo medio en donde podemos expresar y traer, como te decía, muchos beneficios. Equipos de trabajo que mejoran su desempeño, que como tú decías, se mejoran las relaciones, y cuando se mejoran las relaciones, pues en el mismo trabajo nos podemos apoyar y podemos tener resultados diferentes. La creatividad también se puede ver beneficiada cuando estamos en un ambiente sano, emocionalmente sano. Hay espacio para la creatividad porque hay estados de ánimo que limitan la creatividad. Ya vamos a hablar de esto, o sea, de verdad que cada tema que mencionamos nos da para un episodio completo, pero pues bueno, en su oportunidad lo comentaremos. Pues ya prácticamente estamos llegando al final de este podcast de qué son las emociones. Creo que hablamos de cosas muy interesantes hoy, de dónde surgen las emociones físicamente, de cuál es el proceso que siguen las emociones para generarse, también de nuestras necesidades, de las diferentes clasificaciones de acuerdo a diferentes autores de las emociones, de qué sucede si las reprimimos, de qué sucede, cuáles son los beneficios de expresarlas. Entonces, el podcast de hoy creo que ha sido bastante interesante, Mike. ¿No lo crees? Estoy de acuerdo, me ha gustado mucho y además los que vienen creo que incluso pueden estar todavía más interesantes, al menos desde mi punto de vista. Y yo creo que de todo esto que estamos hablando, Diana, vamos a estar compartiendo en redes sociales o en el blog enlaces para que la gente sepa dónde investigar más de esto que son, porque son probaditas, o sea, estamos muy por encima, porque si no, pues no acabamos un episodio de 1 hora, no basta. Pero vamos a estar compartiendo para que la gente pueda leer más, conocer más de esto y pueda comentar y opinar en las redes sociales y podamos abrir también un diálogo y que participen nuestros escuchas. Perfecto, nos encantaría también escucharlos, recibir sus comentarios, dudas y etcétera. Vamos a recordarles nuestros correos, Diana, para que se pongan en contacto con nosotros. El mío es diana.gomez@expresaremociones.com. Y el mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com. Pues esto es todo por hoy, amigos. Eso es todo. Me dio mucho gusto haber estado platicando contigo, Diana, y que nos estén escuchando nuestros podescuchas. Y nos vemos en el próximo episodio donde hablaremos sobre emociones y aprendizaje, que no puedo esperar para estar platicando de ese tema. Pues vas a tener que esperar, Mike. Listo, muchas gracias a todos y nos vemos en nuestra siguiente emisión. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.